saludarles en esta mañana. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar en su casa. Hemos venido a escuchar su palabra, a darle todo nuestro reconocimiento, la gloria y la honra, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero enviar un saludo fraternal, primeramente dárselos a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, y enseguida enviarles un saludo fraternal igual en el nombre del Señor Jesucristo a todos nuestros amigos, hermanos en Cristo, a toda persona que pueda escuchar esta voz, que puedan recibir un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Estamos llevando un pensamiento. Está en Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1 al 10. Y vamos a leer esa escritura. También vamos a leer Hechos capítulo 7, versículo 31. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor. Amén. Voy a esperar el sonido, hermanos. Si no sirve el aparato quítemelo y vamos a usar el micrófono. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Se oye bien? Ok, entonces, Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? ¿Me llamaste? ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 31. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor:
Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Precioso Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor, con esta paz, esta tranquilidad, para escuchar tu palabra, tu voz a través de ella. Que nuestros corazones y nuestros sentidos sean liberados en esta mañana, mientras corre tu palabra, Señor, que podamos experimentar la liberación de Dios en nosotros. Padre, glorifica tu nombre, Señor. Ayúdanos a edificar tu poder, Señor. Edifícalo nuevamente en tu pueblo, Señor. Levántalo, Señor, levántate, Señor. Ayúdanos, Señor. Deseamos hacer tu voluntad, Señor. Nos tocó vivir en este último tiempo, Señor. Y Padre, sabemos que tú has sido misericordioso con nuestras familias, Señor. Ven, Señor Jesús, ayúdanos en esta mañana. Revélanos tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos de nuestro entendimiento. Te lo rogamos, Señor. Y Padre, al finalizar, Señor, de este servicio, toda la gloria será para ti, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Tomen su asiento, por favor, hermanos. Bueno, quiero decir que hubo algo que me impactó mientras yo leía este mensaje. Escuchad su voz. Es un mensaje que estamos estudiando. Y esta escritura que voy a leer habla acerca de la experiencia de Isaías. Y lo dice así el profeta en la página 10. La voz dijo: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá? ¿Quién está dispuesto a pararse en la brecha? ¿Enviaré a unos teólogos muy especiales? ¿Quién irá en este día para clamar que todavía soy Dios? ¿Quién irá para condenar su inmundicia? ¿Quién irá para derrumbar sus denominaciones y edificar de nuevo el poder del Dios viviente? ¿Quién irá? Esta es la partecita que a mí me impactó. ¿Qué es lo que Dios hace al ver las características o la situación en la que el mundo o la iglesia se encuentra? ¿Qué es lo que Dios hace? Y dice el profeta aquí que Isaías preguntó, y que Dios preguntó: ¿quién irá para derrumbar sus denominaciones? Y aquí está la solución: y edificar de nuevo el poder del Dios viviente. Entonces muchas veces las personas a veces si leen así de corrido, de rápido, no alcanzan a captar qué es lo que Dios desea hacer. ¿Verdad? La solución, cuando la iglesia está en esa condición ya denominacional, la solución está que se edifique de nuevo el poder de Dios. Amén, amados hermanos. O sea, clamar a Dios y que Dios pueda edificar de nuevo el poder del Dios viviente en nosotros. Ustedes saben cómo es que la iglesia del Señor, lo leemos en todo el Antiguo Testamento, cómo es que Israel, Dios le ayudaba y luego Israel hacía cosas que no estaban bien y Dios volvía a ayudarlo, y Dios volvía a enviar un profeta y volvía a enviar a otro, y era la misericordia de Dios edificando de nuevo el poder de Dios. Amén. Pero vamos a esta lo que me llamó mi atención para mí bastante, porque Dios siempre quiere alguien que se pare en la brecha para poder hacer el trabajo de Dios, o ayudarle a Dios a hacer el trabajo. Isaías dijo: Dios, antes que yo pueda ir, me es necesario ser cambiado. Tenía que despojarse de sus teorías y tonterías. Así también será con cada individuo a quien Dios llame. Uno tiene que ser renacido, cambiado
y hecho de nuevo. Y no es algo imaginario, sino verdaderamente del corazón y algo que en verdad sucede. Y uno de los ángeles le dijo: si tú pides, recibirás. Luego otro ángel fue ante el altar de bronce y con las tenazas tomó un carbón encendido con fuego ardiente y voló hacia Isaías y lo puso en su boca y le dijo: ahora estás limpio, ve y habla la palabra. Isaías fue cambiado después de oír aquella voz. Luego, hacia el fin de sus años, escribió una Biblia completa. Comenzó con el Génesis y terminó con Apocalipsis. Hay 66 libros en la Biblia y 66 capítulos en el libro de Isaías. ¿Por qué fue así? Porque llegó a un punto de desesperación en un tiempo cuando vio que era de suma necesidad. Entonces vemos aquí a Isaías que él miró la situación. Dios le permitió mirar la situación en que se encontraba la iglesia. Y entonces él llegó a un punto de desesperación. Él miró que la cosa no cambiaba, amados hermanos, ¿verdad? Que no había algo para levantar, edificar de nuevo el poder de Dios. Y entonces él clamó hasta llegar a un punto de desesperación, hermanos. Amén. Y logró tocar a Dios. Entonces Dios le dio el auxilio, lo preparó, lo equipó, lo ungió. Amén, amados hermanos, para que él fuera e hiciera el trabajo de edificar de nuevo el poder de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros miramos, ¿verdad?, una situación así como la que estamos viviendo en nuestro tiempo, nosotros vemos que se requiere, déjenme buscar unas cosas que traigo aquí. Aleluya. Nosotros estamos viviendo en un éxodo, hermanos, ahorita en este tiempo. Ustedes saben que estamos caminando rumbo a agarrar nuestra resurrección, hermanos, ¿verdad? Nosotros no somos no pertenecemos a este mundo. Amén. Solamente somos extranjeros, vamos de paso, hermanos, ¿verdad? Venimos a esta tierra porque Dios quiso que nosotros viniéramos, ¿verdad?, para probar que nosotros somos hijos de Dios. Usted tiene que probar que usted es un hijo de Dios. Usted puede decir que lo es, pero tiene que probarlo. ¿Cómo es que usted lo va a probar? Es que Dios le ha hablado a usted, ha llamado su atención a través del Evangelio de Jesucristo. Se lo ha presentado a usted. Y la manera en que se lo presenta de una manera personal. Yo creo que esto no funciona, hermano. Y a mí me distrae bastante. Entonces, les voy a pedir por favor que retiren Cuando pasa algo así, no me puedo, me desconcentra, hermanos, en lo que estoy haciendo, y estoy tratando de siempre de tomar la voz de Dios en mi corazón para expresar sus pensamientos. Y gracias a Dios, hermanos. Entonces Dios lo ha llamado a usted a través del Evangelio de Jesucristo. Y usted tiene que probar que usted no pertenece a este mundo, que usted no pertenece a esta tierra, que usted pertenece a Dios, que usted es un hijo, una hija de Dios. Usted va en un éxodo. Amén. Porque nosotros somos de la eternidad, hermanos.
Somos hijos e hijas de Dios. Entonces, Dios a través del Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio es de Jesucristo, es que Él nos llama a un arrepentimiento. No podemos, nos llama así como somos, pero tenemos que tomar el Evangelio del Señor, y el Evangelio del Señor dice: arrepentíos, ¿verdad? Que nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque tiene que acontecer algo real en nosotros, una conversión de la dirección que nosotros llevamos a Jesucristo. Porque cada ser humano, cada persona tiene sus planes en esta tierra. Él, antes de conocer al Señor, Él traza su camino. Amén. Él dice: quiero ser esto, quiero lograr esto, quiero obtener esto. Y entonces Él se mira, se proyecta allá adelante, quizás a 10, 20 años, qué sé yo, o hasta el final de su vida, y dice: cuando yo tenga cierta edad, yo voy a estar de esta manera. Pero la realidad es de que el Evangelio de Jesucristo se atraviesa, o Dios, los planes de Dios se atraviesan en nuestro camino. Y entonces Dios nos llama, amados hermanos, y volteamos al Evangelio. Y el Evangelio de Jesucristo nos empieza a ayudar, nos empieza a guiar. Lo primero que hace con nosotros es presentarnos a Jesucristo, es decirnos cómo Él es. Amén. Para que nosotros sepamos que es Dios llamándonos, amados hermanos. Nosotros tenemos que mirarlo a Él, porque muchas veces quizás nuestra iglesia no nos está enfocando bien a Él, quizás nuestra familia no nos está enfocando bien a Él, quizás nos están dando un buen testimonio de Él, pero nosotros tenemos que mirarlo a Él, porque Él es perfecto. Amén. Y lo primero que Él dijo: venid a mí todos los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Amén. Entonces Dios nos promete un reposo, un descanso, amados hermanos, ¿verdad? Un descanso para que nosotros podamos oír su voz. Amén. Todos los días de nuestra vida necesitamos escuchar su voz. Bueno, nosotros estamos oyendo este mensajito que se llama escuchar su voz. En él nosotros nos podemos dar cuenta que hay mucha distracción en el mundo. Amén. Mucha distracción. Los placeres de la vida, ¿verdad?, nos distraen. Hay tantas cosas que nos llaman nuestra atención, programas, personas que no están enfocadas en Dios. Hay muchas cosas que nos distraen, hermanos. Y nosotros no tenemos tiempo a veces para oír la voz de Dios. Pero dice el mensajero que toda persona puede oír la voz de Dios, y que Dios espera que lo escuche. Amén. El llamado está para todos. Dice el profeta en la página 4, dice, hablando de una jovencita de 12 años, dice: entonces dijo ella: pero acuérdate, yo regresé a casa como a las 6 de la mañana y no tenía más de 12 años. Ahora, cuando Jesús tenía 12 años y Él fue nuestro ejemplo, dijo: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Con razón, la voz de Dios es una cosa rara en estos días. Está suprimida por tantas voces diferentes. Ha llegado hasta el punto donde nuestras facultades están tan desafiladas y no podemos oír la voz de Dios. Debemos sacudirnos y volver en sí y darnos cuenta que somos hombres y mujeres. Somos la creación de Dios y estamos aquí para servirle a Él. Pero la voz de Satanás y las voces de falsos profetas nos dicen: pues seamos modernos. El otro día, mientras venía al culto, prendí el radio y estaban diciendo que en la ciudad vecina, Louisville, estaban enseñando a los jóvenes cómo beber con templanza. Y eso lo están haciendo en las iglesias. Les están enseñando templanza para que no vayan a ser excesivos. Lo que deben enseñarles es a Cristo, no cómo beber. Eso echará a perder cualquier hogar.
¿Cómo puede hablar la voz de Dios entre una familia que está medio tomada y sus mentes están adormecidas por el licor y el tabaco, y donde han perdido la noche en sus fiestas? El hombre que amanece con la mente fija en Dios entra en la presencia de Dios. Y el entrar en la presencia de Dios es como salir en la madrugada cuando el rocío baña todo y las flores sueltan su perfume. Cuando usted se encuentra con tal clase de persona, bien sabe que ha estado con Dios. Entonces, nosotros creemos en la misericordia de Dios, hermanos. Creemos que Dios desea ayudarnos siempre. Amén, amados hermanos. Bueno, estaba comentando que me llamó la atención esta partecita donde Isaías, donde Dios estaba interesado en ayudar a la iglesia, hermanos. Estaba interesado en ayudar al pueblo, ¿verdad? Dios vio la condición en la que se encontraba la iglesia. Entonces Él necesitaba a un hombre, necesitaba a alguien, ¿verdad?, para poder ayudar. Pero la única manera de ayudar era edificar de nuevo el poder de Dios. La gente hoy en día está edificando denominaciones, organizaciones, porque si quieren ser un gran movimiento. Ponen ahí a un gran Saúl, ¿verdad?, a un gran hombre para que les lleve ahí y los represente ante el mundo, para decir: estamos bien organizados, tenemos toda una estructura, ¿verdad? Hay estructuras de Dios, claro que sí, ¿verdad? Pero entonces Dios dijo: ¿quién irá para derrumbar sus denominaciones y edificar de nuevo el poder del Dios viviente? Entonces lo que a nosotros nos interesa es saber cómo es que Dios edifica el poder del Dios viviente. Amén, amados hermanos, porque eso es lo que va a ayudar. Entonces nosotros en este tiempo, presentemente, estamos viviendo en un éxodo, hermanos, ¿verdad? Como les decía, nosotros no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, nosotros pertenecemos a Dios. Entonces yo me encontré con esto y dice así: en los días del éxodo, cuando Israel caminaba por el desierto, después de rechazar entrar en la tierra prometida, el campamento estaba marcado por cansancio, frustración y una sensación constante de estar estancados. Ese ambiente fue el terreno perfecto para que surgiera una rebelión. Escucha, amado hermano, cuando estamos en un éxodo, ¿verdad?, y vemos nosotros que Israel, hermanos, ellos habían rehusado ir a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Ellos dijeron por qué, pero estaban equivocados, porque Dios les había prometido la tierra, hermanos, ¿verdad? Entonces ellos erraron ahí en desobedecer a Dios, porque ellos miraron lo que sus ojos les dictaron, lo que la incredulidad, la duda les dictó. Ellos no pensaron en que era promesa de Dios, que Dios había prometido llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de bendición. Entonces, yo al mirar cómo es que el pueblo de Israel, en la condición en la que se encontraba, ¿verdad? Dice, el campamento estaba marcado por cansancio, frustración y una sensación constante de estar estancados. Amén, amados hermanos. Entonces, dice, ese ambiente fue el terreno perfecto para que surgiera una rebelión. A ver, entonces, yo quiero ir a la escritura y entonces mirar qué fue lo que pasó allá, hermanos. Amén. Porque necesitamos que Dios nos ayude. El libro de Números, hermanos, en el capítulo
13, vamos a leer bastante. Vamos a leer el 13 y el 14. Queremos que Dios nos ayude, amados hermanos. Amén. Y Jehová habló a Moisés, Números 13:1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. ¿Está escuchando, amado, lo que está diciendo Dios? Está diciendo que Dios ya se las dio, ¿verdad? Pero está diciendo: envía para que vayan y vean cómo está todo. Solamente tenían que pasar el proceso, es todo. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samuá, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori. Vamos a pasar hasta el 16. Estos son los nombres de los varones, ya lo demás usted lo lee en casa, hermano. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Fíjese, yo no sabía esto, que Dios le cambió el nombre a Oseas. Él fue Josué. Dice: los envió pues a Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Pues es la tierra habitada, si es buena o mala. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y este era el tiempo de las primeras uvas. Fíjense cómo es que Moisés les dio detalladamente lo que él quería, el reporte que quería escuchar. Nada más. Amén, amados hermanos. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Aimán, Sesaí y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificado 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces, si se fija, los 10 espías, ¿verdad? Ellos dieron un reporte. Ellos dijeron que la tierra era buena ciertamente. Dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, o sea, los gigantes. Entonces, Josué y Caleb, dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos.
Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Los 10 espías estaban diciendo esto. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Fíjese lo que causaron, el reporte, lo que estos hombres, ¿verdad?, dijeron. Vean lo que causó. El pueblo lloró toda la noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud a Moisés y a Aarón: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capital y volvámonos a Egipto. Fíjense nada más lo que estaban causando, ese desánimo en la gente, hermanos, ¿verdad? Cuando Dios les había prometido la tierra, nada más los envió para que trajeran el reporte de que vieron, no para que ellos pusieran sus sentimientos o sus pensamientos o sus ideas. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Vamos a ver lo que hicieron los hombres de Dios. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Nada más una cosa: que ellos hicieran lo correcto para que Dios se agradara. Es lo que uno tiene que hacer, amados hermanos. Hacer lo correcto para que Dios se agrade de nosotros, y Dios nos da todas sus promesas. Dios nos ha dado grandísimas promesas, sus virtudes para cambiarnos esta naturaleza, hermanos. Dios nos ha dado dones, ciertamente, para ayudarnos, edificarnos, pero Él desea transformarnos, tanto transformarnos a una semejanza a la gloria suya, hermanos, para que podamos hacer el rapto, la resurrección. Aún nos va a cambiar estos cuerpos mortales a cuerpos de su palabra, porque nosotros no somos de esta tierra, amados hermanos. Esta tierra nos tiene decepcionados, no nos gusta lo que vemos. Hemos reconocido que somos hijos de Dios y deseamos que esta tierra sea cambiada, que acontezca algo, ¿verdad?, para nosotros vivir felices en esta tierra, para cumplir así el propósito de Dios al poner hombre en la tierra. Tiene que cumplirse eso, hermanos. Pero esta tierra está llena de pecado, está llena de maldad, está llena de suciedad. El pensamiento del corazón del hombre es de continuo solamente al mal. Dios está igual que como en Génesis 6. Dijo al Señor: contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, siendo que su pensamiento es de continuo solamente al mal. Así está la humanidad, hermanos. La mayoría está así. Nosotros necesitamos a Dios. El mundo necesita a Dios. Necesita escuchar la voz de Dios. Si Jehová se agradare de nosotros, repita por favor conmigo: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel.
Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Se fija cómo habla un hombre de Dios, hermanos? Sí se puede. Dios nos ha prometido la tierra. Dios nos ha prometido grandísimas promesas. Sí se puede. Dios te prometió un nuevo nacimiento. Sí se puede. Dios te prometió darte todas esas virtudes de las cuales habla Pedro. Sí se puede, amados hermanos. El equipamiento nos lo da Dios. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Fíjese nada más cómo estaba la gente, hermanos. Cómo se comporta a veces la iglesia, ¿verdad? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Fíjense nada más cómo. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Cuántas señales había hecho Dios, verdad? Para sacarlos de Egipto, ¿verdad? Qué maravillas había hecho el Señor. Yo los heriré con mortandad. Fíjese hasta cómo la gente se mete en problemas. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová. Vamos a ver cómo actúa un hombre de Dios, amados hermanos. Vamos a ver cómo es el Espíritu de Cristo. ¿Cuántos saben cómo es el Señor Jesucristo? Bueno, vamos a ver cómo el Espíritu de Cristo actúa en Moisés. Pero Moisés respondió a Jehová: ¿lo oirán luego los egipcios? Porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Fíjese cómo Moisés le dijo al Señor, hermanos. Ahí vemos al Espíritu de Cristo, ¿verdad? Parándose, hermanos. Parándose Dios en su misericordia. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. Fíjese lo que está diciendo Moisés, lo que le está pidiendo al Señor. Yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor. Porque el que puede transformar las vidas es Dios, hermano. Nosotros, cualquiera, hermanos, de nosotros, si Dios no nos ayuda, no lo hacemos. Lo hemos vivido una y otra vez en nuestras vidas cotidianas. Si Dios no nos ayuda a diario la regamos. A diario fallamos. Se necesita magnificar de nuevo el poder de Dios. Pero para ello tenemos que voltear a Dios, amados hermanos. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Que Dios nos tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Aunque de ningún modo, escuche bien esta parte, por favor. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Fíjese nada más.
El culpable va a ser culpable, hermanos. De ningún modo va a tener por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. ¿Y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí? Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuántos aman el Espíritu de Cristo? Este es el Espíritu de Cristo, hermanos. El que clama a Dios por misericordia para el pueblo, aunque el pueblo sea malo, aunque el pueblo haga cosas malas, aunque el hermano o la hermana haga cosas malas. Sabemos de dónde viene la transformación de nuestra mente. Necesitamos un nuevo nacimiento, ser cambiados, hermanos, para poder lograr algo en Dios. Necesitamos un nuevo nacimiento. Por eso el nuevo nacimiento es la primera doctrina de Jesucristo. No podemos caminar en Cristo como llegamos. No podemos así. La gente muchas veces ha fallado porque piensan que tienen que caminar así. No, tienen que arrepentirse primeramente, creer en el Evangelio de Jesucristo, agarrar el perdón que Dios nos ha dado a la humanidad por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entender que hay un sacrificio que perdona nuestra iniquidad. Y entonces creer a Dios y clamar a Dios todos los días de nuestra vida, amados hermanos. Agarrarnos del Calvario. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Fíjese cómo hizo que Dios pensara? Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Qué precioso. Nomás por pararse por la verdad. Caleb significa perro fiel. Qué hermoso para un pastor tener un perro fiel, hermanos. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del mar. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo. ¿Sí se fija que hay gente que le está hable el Señor y no quieren corregirse? Fíjese lo que dice Dios. Ya 10 veces y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No quieren. Dios les habla y les habla de muchas maneras, y la gente no quiere. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? O sea que cuando ellos murmuraron, cuando estaban allá en el desierto, y ellos murmuraron, no, pues mejor Dios nos haya dejado allá en Egipto. ¿Para qué nos trajo para acá para que muriéramos en el desierto nosotros y nuestros hijos? Dios los oyó. A veces la gente habla cosas, piensa que lo habla en privado,
Pero Dios es real, amados hermanos, ¿verdad? Dios es real. Dios está oyendo todo lo que usted habla en secreto. Si dice el profeta que oye sus íntimos pensamientos, dijo: en aquel día sus pensamientos se oirán en el día del juicio, más fuerte que lo que usted pueda gritar en estos momentos en la tierra. Ahora imagínese que usted murmura. Entonces la gente a veces no entiende que este es un evangelio real, hermanos, que estamos viviendo la palabra de Dios. Dios realmente ha venido a nosotros. Dios ha venido a salvarnos. Dios, en su amor y su misericordia, quiso que el evangelio fuera hasta los confines de la tierra. Cuando Jesucristo vino, dijo: tengo más ovejas que necesito, un pueblo que necesito que llamar. Ahí lo dijo en San Juan 17:20. A ver, leamos ahí. Juan 17:20, vamos a ver. Dijo así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, no solamente estaba rogando por los discípulos, hermanos, por los apóstoles, por la gente que ya había llamado a través de él mismo, de Jesucristo. Dijo: también ruego por los que van a creer por la palabra de ellos. Amén, amados hermanos. Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, él tenía que continuar trabajando, hermanos, ¿verdad? A ver, San Juan 21:22. Este dicho se extendió en 21:22. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Amén, amados hermanos. Dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había acostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo: Jesús. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Bueno, aquí está hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? De Juan, el apóstol Juan. Él iba a quedar porque él tenía que recibir la revelación del Apocalipsis, hermanos, que nosotros le llamamos el Apocalipsis, en la isla de Patmos, ¿verdad? Pero fíjese cómo el Señor llamó a los apóstoles para ser parte de su ministerio, ¿verdad? Ahí en Mateo 10, ¿verdad? Cómo es que Él les encomendó llevar el evangelio de Jesucristo, y cómo es que encomendó Mateo 28 llevarlo a todas las naciones. Y ellos tenían que hacer el trabajo, hermanos, de Jesucristo, continuar con el trabajo. Entonces ahí en el libro de Romanos vemos que Dios llamó a Pablo también, y entonces le dio el evangelio, hermanos, ¿verdad? Él dijo ahí en Gálatas 1:1, dijo que él miró a Jesucristo también, él habló con él, y Dios le encomendó el evangelio de Jesucristo. Entonces lo empezó a predicar. Y aquí en Romanos 10, en el versículo 8 en adelante hasta el 18, está hablando el apóstol Pablo.
Y dice así la escritura: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí lo está hablando, lo que Pablo está hablando es porque él miró que el pueblo de Israel era un pueblo celoso en sus tradiciones, celoso en lo que hacían, pero no eran celosos conforme a ciencia. Y entonces está hablando en esa simplicidad Pablo aquí y les dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquí a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces el apóstol San Pablo aquí está expresando, ¿verdad? Lo mismo que el Señor Jesucristo, que el evangelio iba a llegar a toda la humanidad, a toda la tierra, hasta los confines de la tierra. Y así como Jesús no pudo llegar a todos los lugares, el apóstol San Pablo no pudo llegar a todos los lugares, ni los apóstoles pueden llegar a todos los lugares. Pero hay más gente, ¿verdad? Hay otra generación que está predicando el evangelio para poder llegar a todos los lugares, amados hermanos. Porque esto es así, amados hermanos, ¿verdad? Dios siempre tiene enviados, ¿sabía usted? Así como llamó al Señor Jesús, lo envió, como envió a Juan el Bautista, como llamó y envió y comisionó a Pablo, ¿verdad? A Timoteo, a más hombres de Dios, hermanos. Dios tiene que hacerlo de esa manera. Amén. Siempre tiene enviados para predicar el evangelio, para que la gente escuche, hermanos. A un enviado usted no puede decirle que no. Usted no puede decir: yo si quiero yo te recibo, y si no, no. No, hermanos, un enviado de Dios hay que recibirlo. Amén. A ver, repita conmigo: a un enviado de Dios hay que recibirlo. O sea, eso no es opcional, hermanos. La gente dice: si yo quiero te creo, y si yo quiero no te creo. Bueno, si no es un hombre de Dios, comisionado por Dios, enviado por Dios, usted puede aceptarlo si quiere o rechazarlo si quiere. Pero si es un enviado de Dios, entonces recíbalo. Porque entonces ahí se cumple: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Amén. Entonces a un enviado de Dios usted tiene que recibirlo. Amén. Pero vemos nosotros que Moisés fue comisionado por Dios, ¿verdad? Pero la gente no, estaba en sus cosas, ¿verdad? Continuamos, hermanos. Números capítulo 14. Y dice el Señor: y Jehová, 14 en el versículo 26, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, fíjese lo que Dios le está diciendo a Moisés: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Qué tremendo, hermanos. A ver, yo me pongo a pensar: ¿dónde es que estos camaradas hablaron esas cosas que Dios los escuchó? ¿Verdad? Pues cuando vieron que ahí en Números 14, en el versículo el 2 y el 3, ahí fue donde ellos empezaron a hablar cosas y Dios los escuchó.
Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra. Fíjese cómo el juicio les llegó por su propia boca. De 20 años para arriba, todos los que hablaron, los que murmuraron, los que hablaron mal. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mis castigos. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Entonces, nosotros queremos edificar de nuevo el poder de Dios, porque sabemos que Dios es misericordioso. Amén. Todo aquel que alcanza misericordia de parte de Dios, que sea restaurado, que Dios lo traiga de nuevo a sus caminos, que Dios le dé oportunidad, amado hermano, de corregir sus pasos. Aunque hay personas, ¿verdad?, que no van a poder, hermanos, porque dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. O sea, hay gente que es culpable, hermanos. Esa gente no va a tener oportunidad. Pero el que tiene oportunidad, aquel que fue engañado, aquel que fue desviado del pensamiento correcto de Dios, influenciado mal, esa gente puede ser ayudada, hermanos. Amén. Quizás usted piense, ¿verdad?, que estas personas que incurrieron en la maldad, quizás usted piense que eran gente ajena, ¿verdad? Pero no era gente ajena, hermanos. Le voy a leer esto. Coré era levita, descendiente de Coat, parte de la familia encargada de cuidar los objetos sagrados del tabernáculo. No era un desconocido, tenía influencia, respeto y una posición privilegiada, pero no le bastó. En su corazón se mezcló descontento, ambición y la idea peligrosa que podía ocupar un lugar que Dios no le había dado. A él se unieron Datán y Abiram, pertenecientes a la tribu de Rubén, y más de 250 hombres influyentes dentro del pueblo. No era un arrebato emocional, era una organización interna contra la autoridad que Dios había puesto sobre Israel. Se presentaron ante Moisés con palabras que sonaban a igualdad y justicia, pero escondían un conflicto más profundo. Querían autoridad sin llamado, liderazgo sin obediencia, reconocimiento sin mandato divino. Moisés no tomó su rebelión como un ataque personal. Sabía que el problema no era él. Qué precioso, ¿verdad? ¿Cómo es que los hombres de Dios entienden que el problema no es con ellos, es con Dios, hermanos? Amén. Entonces él no lo agarró personal. Dice, sabía que el problema no era él, era Dios. Porque la estructura espiritual de Israel no era producto de decisiones humanas. Dios había definido cada rol, cada tribu, cada responsabilidad. Y Coré no estaba cuestionando un procedimiento, estaba cuestionando la voluntad del Señor.
Cuando el pueblo se reunió para presenciar lo que ocurriría, Moisés habló con claridad. Dios mismo mostraría a quién había escogido. No hubo negociaciones ni discursos largos. Lo que sucedió fue juicio, no venganza. Un juicio que dejó claro que Dios no toma a la ligera cuando alguien intenta redefinir lo que Él ha establecido. La tierra se abrió bajo los pies de Coré, Datán, Abiram y quienes se unieron a su rebelión. El pueblo vio que la ambición disfrazada de espiritualidad siempre termina revelando su verdadera raíz, y la historia quedó registrada para que cada generación entendiera que no es seguro desafiar lo que Dios ha determinado. Este episodio no existe para provocar miedo, sino para señalar una verdad que atraviesa los siglos. La autoridad en la obra de Dios no se obtiene por carisma, inconformidad o fuerza numérica. Se recibe de Él. Y cuando un corazón quiere ocupar un lugar que Dios no le ha asignado, el conflicto no es con personas, es con el Señor mismo. Entonces nosotros vemos ahí en Números 16, ya voy a estar para cerrar, hermanos. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Levit, Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos. Poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? Sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Eso es lo que dijo Datán y Abiram. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento.
Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Fíjese lo que dijeron ellos, Y ellos se postraron sobre sus rostros, Coré, y fíjese cómo hablan, Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? O sea, que el que había pecado era Moisés, pues, es lo que ellos decían. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tierra de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres muriesen estos, o si ellos al ser visitados según la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare en todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová santificados. Y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Ya estoy por terminar, hermanos. Al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Jehová y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Fíjense, todavía echándole la culpa a Moisés. Ay, gente. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, viraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos del medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Otra vez enchilaron a Dios, hermanos. Dice nada malo que pasó. Vino el juicio de Dios, se los tragó la tierra, y todavía los que quedaron, gente que quedó viva, todavía, no, pues ustedes tuvieron la culpa. Fíjense nomás. ¿Cómo es el pueblo de Dios tan rebelde y contradictor a veces, hermanos? ¿Verdad? Realmente se necesita un arrepentimiento real, hermanos. Por eso el profeta de Dios dijo: Dios, antes de que yo pueda ir, me es necesario ser cambiado. Tenía que despojarse de sus teorías y tonterías. Así también será con cada individuo a quien Dios llame. Uno que tiene que ser renacido, cambiado y hecho de nuevo. Se necesita un nuevo nacimiento, mis amados hermanos. Somos testigos, cada uno de nosotros, de estas cosas, hermanos, en nuestro tiempo, en el tiempo en el cual nos tocó vivir. Dios no ha cambiado, es el mismo Dios. Vamos a ver lo que hizo Moisés y Aarón. Y ellos se postraron sobre sus rostros
Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Fíjense, hermanos, cómo se tuvo que mover rápido Moisés y decirle a Aarón lo que tenía que hacer, porque Dios se había encendido el furor del Señor y había empezado a matar gente otra vez. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Amados hermanos, tenemos un Dios vivo, un Dios rico en misericordia. Necesitamos que el poder de Dios sea restaurado, hermanos. Necesitamos hombres de Dios reales, genuinos, que se paren por el pueblo, que digan así como dijo Moisés: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor. Que Dios levante de nuevo su poder, hermano, para que aquel que es hijo, hija de Dios, pueda caminar con Él. Amén, amados hermanos. Para que pueda ser llevado hasta la tierra prometida, hasta nuestra promesa, hasta nuestro Canaán espiritual. Amén, amados hermanos. Nosotros queremos hacer la resurrección, ¿verdad? Queremos ser transformados. Tenemos que caminar, hermanos, conforme al evangelio de Jesucristo. No vea usted a aquellos que no están haciendo lo correcto, no los vea a ellos. Vea a Dios. Vea los ejemplos correctos. Póngase de pie, mi amado hermano. ¿Verdad que la gente, no, pues yo puedo hacer lo que yo quiera, Dios es bueno? Sí, creemos que Dios es bueno, pero Dios es justicia, es fuego consumidor, hermanos. Amén. Si alguien, ¿verdad?, es culpable, Dios no lo va a poner como inocente, hermanos. Pero si alguien fue engañado, si alguien fue influenciado a hacer lo malo, lo incorrecto, para golpear la obra de Dios, que Dios tenga misericordia de esa persona, que Dios le conceda arrepentimiento, amén, para salvación y vida eterna. Tenemos el sacrificio de Jesucristo. Ahí está en el altar, hermanos, el sacrificio de Jesucristo todavía. Por eso está ahí todavía, hermanos, en el propiciatorio de Dios. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario está fresca, como si acabase de ser sacrificado para dar vida a la humanidad. Ese es el sacrificio que estamos trayendo en estos momentos, para expiar sus pecados, mis pecados. Amamos a Dios con todo nuestro corazón. Si usted es su hijo, usted es su hija, dígale hoy en su corazón: Señor, yo te necesito. A ti es a quien quiero ver, porque yo no puedo con esta vida. La naturaleza aún que hay en mí es mala, es incorrecta, me lleva a las cosas incorrectas. Yo te necesito, Señor. Estamos pidiendo a Dios que su misericordia sea extendida a la humanidad. Oremos a Dios. Cierre sus ojos, amado hermano. Pida a Dios, encomiende su alma a Dios. Pídele al Señor ser cambiado, ser transformado, ser guiado. Pero dígale: Señor, muéstrate en mi vida. Yo te quiero conocer a ti. Eres el único lugar seguro. Tú eres real, Señor.
Permítame orar por usted en esta mañana. Bondadoso Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levantamos nuestro corazón a usted, Señor. Levantamos nuestras manos al Señor en señal de que hay victoria de la vida sobre la muerte, de que todo es posible en Cristo, de que la sangre de Jesucristo ha sido derramada para nosotros y por nosotros los pecadores, y que está ahí fresca en el altar del sacrificio para perdonarnos de nuestros pecados y de nuestras maldades. Te pedimos perdón, amado Señor, en esta mañana. Intercedemos, Señor, Padre, por todos tus hijos, Señor, así como Moisés y Aarón, Señor. Ayuda a tus hijos, Padre, a todos aquellos inocentes, Señor. Padre, a todos aquellos que se hallaron, Señor, como comúnmente se dice, se los hallaron, los envolvieron, los engañaron, los hicieron incurrir en cosas incorrectas. Ten misericordia de todos tus hijos, Padre, de todas tus hijas. Que tu sangre preciosa, Señor, los cubra a todos tus hijos y tus hijas. Gracias por tu amor, Señor. Levanta tu poder, Señor. Que todos te podamos mirar a ti, solo a ti, Señor, como nuestro gran ayudador, como el autor y soberano, Señor. Que podamos recurrir a ti cada momento de nuestra vida, Señor. Queremos rogarte, Señor, por aquellos jóvenes, Señor, que están viviendo un tiempo durísimo, difícil, que les cuesta tanto trabajo, Señor, porque la naturaleza que hay en ellos está peleando en contra de ellos. Te rogamos que los ayudes, Señor, que en estos momentos acontezca algo, que tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario aniquile, Señor, eso que ellos piensan que no se puede. Sí se puede. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer el mal de tu ser. Señor, ayuda a tus hijos, a tus hijas, que podamos ver una nueva generación fuerte, poderosa, Señor, que testifique de tu poder, que tu poder un día fue restaurado, que tú te levantaste, Padre, sobre tu pueblo, en tu pueblo, como poderoso conquistador, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien le damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos que bendigas a nuestros hermanos en Cristo en todo lugar, Señor. Que tu palabra, Señor, sea colocada en sus corazones correctamente, Señor, para que ellos puedan entender, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu amor, por tu misericordia. Amén, Señor. Gracias por dejarnos escuchar tu voz en esta mañana. Amén, Señor.